Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio del día de hoy nos muestra qué pasa cuando vivís con Jesús y qué pasa cuando vivís sin Él. Los discípulos que están y que se suben a la barca son aquellos discípulos de Jesús que ya tuvieron un encuentro con Él, pero que de una u otra manera simbolizan que no lo tienen a Él. Han tenido un encuentro con Jesús, pero se deciden subir a la barca sin Él. Suben unidos, todos juntos como iglesia. Subirse a la barca también simboliza ir a trabajar, por ejemplo, ir a pescar, y eso simboliza nuestro diario vivir. No se trata de hacer las cosas porque las tengo que hacer. Para Jesús y en la vida espiritual es y cómo y por qué lo estás haciendo. Es importante que en cada cosa que hagamos seamos movidos por la identidad de ser hijos de Dios. Los discípulos se subieron a la barca desnudos sin la identidad de ser hijos de Dios y fueron directo al mar. ¿Y cuál es la consecuencia? Que se les hizo la noche y no pescaron nada. No se trata de hacer las cosas porque tengo que hacerlas, sino desde tu interior. Hay una diferencia entre ser y qué hacer. Hoy en día, en general, se enfoca más en el qué hacer. Trabajamos tanto externamente que se nos olvida alimentar el ser. Se nos olvida revestirnos del hombre nuevo
para entonces subirnos a la barca y con Jesús pescar abundantemente. El hombre que está parado en tierra firme simplemente les dice, lancen las redes a la derecha. Es que confiar en la palabra de Dios siempre va a ser firmeza. Entonces los discípulos lo hacen, confiados en la orden de Jesús. Qué diferentes son las cosas cuando las haces confiado en ti mismo y cuando las haces confiado en la palabra de Jesús. Qué diferencia cuando en nuestro diario vivir, a pesar de que creemos en Jesús, haces las cosas desde la confianza, desde la certeza en la palabra de Dios, que cuando las haces simplemente porque tenés que hacerlas, desde algo externo. Cuando los discípulos lo hacen confiados en la palabra de Jesús, es cuando viene esa pesca milagrosa. Inmediatamente se voltean y Juan dice, es el Señor. Es que lo reconoce. Reconoce que eso solo viene de Dios, que solo Él puede hacer que la vida ordinaria cambie en algo extraordinario, que una pesca seca se convierta en una pesca milagrosa. Cuando ellos llegan a Jesús, es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Cuando Jesús los invita, ya hay brasas para preparar el almuerzo y Jesús les dice, traigan algunos de sus pescados, porque es que de una u otra manera el alimento de la jornada va a ser y es el mismo alimento del destino. ¿Qué alimento es? La Eucaristía, la palabra de Dios. Hay que confiar en su palabra. Su palabra es la que nos da vida, su palabra es la que tiene vida eterna en nosotros y es confiados en su palabra donde sucede el milagro. En este caso los discípulos creían en Jesús, pero se lanzaron a la pesca sin él. Nos pasa a nosotros muchas veces que creemos en Jesús, pero nos lanzamos a trabajar sin él. Y entonces es ahí cuando hay sequedad, hay cansancio, hay rutina. Pero si nosotros confiamos en la palabra de Jesús, si llevamos con nosotros la palabra de Jesús, nuestra dignidad como hijos de Dios, entonces veremos una pesca milagrosa, abundancia en nuestra vida. Y no se trata de lo material, sino del corazón. Los discípulos bien se podrían haber olvidado de los pescados con la alegría de ver a Jesús, quien es el que transforma nuestra vida. Por eso, hermanos, vivamos con Él, confiemos en su palabra, para que entonces podamos ver la mano de Dios en nuestro diario vivir. Que tengas un bendecido día.